Muy bien, amados hermanos, vamos a entrar ahora a ver un poquito a Dios en la vida diaria, siguiendo desde luego el tema de la doctrina de Dios. La última ocasión que nos reunimos, pues hablamos un poquito acerca de cómo Dios se ha revelado desde luego en las Escrituras y también cómo nosotros estamos en esa lucha con el asunto que tiene que ver con la gloria de Dios. La Biblia revela que Dios es un Dios glorioso, pero también la Biblia dice que Dios nos ha configurado a todos nosotros para la gloria de Dios. Entonces, todos los seres humanos estamos orientados a la gloria y buscamos cosas gloriosas y deseamos cosas gloriosas. Pero en ese hecho de buscar cosas gloriosas, allí hay un problema porque nosotros tenemos que entender que somos pecaminosos, somos seres pecadores y por lo tanto se corrompe y se ha corrompido este deseo de la búsqueda de la gloria, porque en lugar de darle a Dios la gloria, la buscamos entonces para nosotros. Y entonces el pecado nos convierte a todos en ladrones de gloria. Cambiamos, dice el apóstol Pablo, la verdad por la mentira. Queremos ser soberanos, queremos ser adorados, queremos imponer nuestra propia ley y somos tan audaces que cuando personas no cumplen con la ley que nosotros hemos impuesto, también los castigamos. A veces los castigamos con el látigo de nuestra indiferencia, ¿sí? Porque somos personas que de pronto hemos creído que lo que Dios creó glorioso e hizo glorioso es para la gloria para nosotros, y no es así. Todo el honor y la gloria es solamente para nuestro Dios. Él es el único digno de recibirlo. Así que solo la gloria de Dios, también vimos que solo la gloria de Dios puede satisfacer el hambre de gloria en nuestros corazones. En otras palabras, solo la gloria de Dios puede satisfacer nuestra, nuestro vacío, nuestro sinsentido, nuestro sin propósito de la vida. Solo Dios puede satisfacer lo que el alma necesita y requiere, porque Dios la ha creado. Y en ese sentido, entonces, la creación no tiene la capacidad de traer contentamiento, dicha, felicidad y paz a nuestros corazones. La creación no puede darnos eso. Por eso, si lo aplicamos en estos términos relacionales, ninguna persona puede darte a ti paz, tranquilidad, gozo, alegría, felicidad, plenitud, contentamiento. Nadie. No lo busques. Nadie te lo va a dar. Todas las personas andan en búsqueda de esto. Lo que implica entonces que si piensas que alguna persona te lo va a dar, esa persona también está en esa incesante búsqueda. Lo que implica entonces que si no está lleno y tú tampoco estás lleno de la gloria de Dios, entonces se encuentran dos corazones vacíos que siempre están pidiendo el uno al otro y al final de cuentas no entienden que ninguno de los dos puede llenarse, solo Dios puede llenarnos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos rumiar muy detenidamente para llegar al entendimiento y a la comprensión de lo que realmente Dios nos está diciendo y cómo Dios también quiere librarnos a nosotros, amados hermanos, de esa constante ansiedad que tenemos en nuestra alma y en nuestro ser de ser amados, cuando realmente nosotros somos seres amados por Dios de una manera eterna y maravilloso. Isaías dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Ahora, entrando ahora ya al tema del día de hoy, vamos a ver un poquito eh, todo lo que tiene que ver con la forma y la manera en cómo nosotros concebimos la existencia de Dios. Y voy a leer un poquito del material que tengo aquí para que de alguna manera nos podamos ubicar un poco. Y dice la Biblia, en la Biblia nosotros encontramos palabras importantes que se han escrito como
una forma y una manera del hecho de que nosotros podamos continuar en nuestro crecimiento. Por ejemplo, palabras que tienen que ver con examinarlo, escudriñarlo. Estas palabras nos hablan a nosotros de una incesante condición de nuestra vida de buscar algo que satisfaga nuestra alma. Por eso la palabra del Señor a través del salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces el hombre y la mujer se sienten total y completamente satisfechos en Dios, y su palabra los llena total y completamente por completo. No existe un lugar donde la existencia de Dios no afecte y determine la manera en que nosotros vivimos. No existe un sistema filosófico, científico, psicológico, político, sociológico o educativo, o un pasatiempo que no se defina por si crees o no en la existencia de Dios y la idea que se tiene acerca de quién es Él. Entonces, el problema del asunto de la existencia de Dios, si Dios existe o no existe, amados hermanos, pues es un tema que comúnmente a veces se encuentra en discusión en algunas áreas. Sin embargo, eh, toda nuestra vida está afectada por el hecho de si crees o no crees. Todo lo que tú hagas, va a definir y a determinar si realmente tú estás creyendo en Dios. Ahora, hay formas y maneras en cómo nosotros hemos concebido a Dios. Y esa forma y manera de cómo tú y yo hemos concebido a Dios, desde luego se va a reflejar en tu forma de vivir. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La manera en que tratas a tus hijos, a tu pareja, a tu vecino, a tus colegas de trabajo, a tu jefe, a tus padres, tu actitud frente a tus labores cotidianas, a las alegrías, a las desilusiones de la vida, tus finanzas, tu cuerpo, tu sexualidad, tu educación, tu identidad, tu significado y propósito de la vida y la muerte, todo será de alguna manera moldeado por tu visión de Dios. Para ningún ser humano en ningún lugar es posible vivir una vida carente de Dios como referencia. Esta orientación está integrada en nuestra humanidad, por lo que es importante consagrar tiempo a pensar acerca de lo que significa vivir la creencia de que Dios realmente existe y que Él es la persona que dice ser en la Biblia. Entonces, ante este hecho de la existencia de Dios hay 4 maneras en cómo nosotros hemos respondido. Entonces, analicemos un poquito cuáles son estas 4 maneras. La primera son las personas que niegan la existencia de Dios. Y bueno, el salmista en el Salmo 14 dice que cualquier persona que dice en su corazón que no hay Dios es un necio. Una persona necia es aquel a quien le estás dando toda la evidencia posible para que se convenza de las cosas, y aún así sigue diciendo que no existe. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla a los helenistas de su tiempo, a la gente académica de su tiempo, en Romanos, les dice, pues es muy sencillo entender qué ha pasado con ustedes. Han cambiado la gloria de Dios por la mentira, le han dado culto a la criatura antes que al Creador y han dejado de observar y de ver a Dios en las cosas creadas. Porque dice la palabra del Señor allá que su eterno poder y deidad son claramente visibles a través de las cosas que se han creado. Pablo también se lo dice en Hechos, en el capítulo 17, a los atenienses. Estamos hablando de los griegos, estamos hablando de esa gente que se dedicó a pensar, era gente con mucha capacidad de reflexión en ese sentido. Y Pablo entonces les dice, mire, ustedes conocen a Dios a través de las cosas que se ven. Sus mismos poetas y gente habla acerca de ese Dios, de ese Dios. Y por lo tanto,
Ustedes tienen ese conocimiento, solamente que hay un problema con ustedes. Lo han negado. La creación está a disposición de todos nosotros y frente a nuestros ojos está la grandeza del eterno poder y de la deidad de Dios. El problema entonces es lo que dice el salmista en el Salmo número 14. La gente se vuelve necia y niega la existencia de Dios. Aquí también es necesario ser conscientes de que quienes creemos en la existencia de Dios y nos esforzamos por vivir a la luz de ella, estamos por lo general al margen y no en el centro de las posiciones de influencia en nuestra cultura. Ahora, déjame explicarte un poquito esto. Comúnmente cuando hablamos acerca de Dios, este es un tema que se descarta en los temas académicos. La gente dice, no, Dios es un mito, Dios es una filosofía barata, Dios es un asunto que pertenece nada más a una área que tiene que ver con lo eclesiástico. Y entonces, pues, hablar de Dios es hablar de cosas que no son razonables ni racionales. Hablar de Dios son cuestiones de cuentos y mitos que la gente inmadura, como decía Segismundo Freud, pues llega a creer y a percibir porque necesita de alguna forma algo que le ayude a vivir y a soportar las condiciones de la vida diaria y de la vida cotidiana. Por eso en estas áreas que tienen que ver con lo académico, todos los asuntos que tienen que ver con aquellas personas que sí creemos en la existencia de Dios y creemos que Dios es el que ha determinado todas las cosas para su gloria y nosotros, toda nuestra vida, toda nuestra existencia tiene que ver con Él, como lo dice Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todos los que creemos esto, vamos como quedándonos al margen de la sociedad y del mundo académico, podríamos decir. En otras palabras, nosotros no llegamos a ser nosotros influencia en la cultura en la que nosotros vivimos. La gente prefiere vivir bajo su propia ideología y bajo su propia filosofía. Y esto no es nuevo, por eso el profeta Isaías cuando habló acerca de esto dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca. Le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. Así que cuando tú te enfrentas a personas con ideologías y filosofías anti Dios, lo más seguro es que por tu creencia en la existencia de Dios y en el hecho de que Dios tiene injerencia en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, y eso lo predicas para decirle a la gente que toda nuestra vida está determinada por Dios, vas a ir quedándote al margen de la sociedad. Ahora, eso no significa que nosotros no estemos llamados a ser luz y sal. Recuerda que la Biblia nos enseña y nos dice que una ciudad asentada sobre un monte es imposible que no se pueda ver en la noche. Y estamos hablando entonces de la oscuridad que conlleva el hecho del mundo en el que nosotros vivimos. Pero en medio de esa oscuridad hay un rayo de luz. Y ese rayo de luz son todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas que creen en la existencia de Dios. Por eso también es muy importante, amados hermanos, que como padres nosotros nos ocupemos de que nuestros hijos puedan tener bien claro este concepto, porque ellos van a llegar a ser avasallados en la escuela, la universidad y en cualquier área académica con un Dios que no tiene entrada, que no tiene cabida en ese mundo. Está descartado. Por eso, hablando acerca de eso, decían algunas gente, algunas personas, que nosotros hemos sacado a Dios de nuestra vida. Y todavía, decía un cantante, nos preguntamos por qué pasan todas estas cosas que suceden en la vida diaria, en la vida cotidiana.
Bueno, pues por una simple y sencilla razón. Has sacado a Dios, no quieres que Dios sea quien ordene las cosas para su gloria y no quieres tú someterte a sus designios y entonces pues simple y sencillamente vas a vivir de acuerdo a tus propios principios y recibirás la retribución debida a tu extravío. Eso es una cuestión innegable en la vida de las personas. Por eso es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a tener siempre presente la existencia y la realidad de Dios en toda nuestra vida cotidiana. Eso también, amados hermanos, nos ayuda para que en su momento, desde esta trinchera, nosotros luchemos contra las ideologías impuestas o las ideologías que la gente de alguna manera cree como cultura. No tienes que salir a marchar, no tienes que salir a decirle al gobierno, no, simple y sencillamente hazlo desde tu trinchera y verás entonces cuánto nosotros podemos avanzar. Una segunda cosa que es importante tener en cuenta en cuanto a la manera en cómo respondemos a Dios es la segunda categoría de aquellas personas que creen en la existencia de Dios, afirmando que aunque creen en el concepto de Dios, no les interesa conocerlo y su creencia en ese aparente Dios no cambia en nada su manera de vivir. En otras palabras, hay una categoría de personas que dicen que sí creen en Dios, pero solamente creen en el concepto de Dios. Ese Dios en el que ellos creen no tiene ninguna injerencia en sus vidas. Y por esa razón, amados hermanos, no hay nada en su manera de vivir que cambie. Y tristemente, pues hay millones de personas en esta categoría. No creen en Dios, creen en el concepto de Dios, pero no creen en el Dios bíblico. No creen en el Dios de las Escrituras. Esas personas que afirman creer en Dios no son conforme a la descripción bíblica personas de fe. Su Dios es solamente un Dios funcional. Por eso aquí es donde hablamos de personas que de pronto ven a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, acuden a Él simplemente cuando tienen alguna dificultad, algún problema, pero no son gente que en algún momento dado vaya a adorar al Señor como Él quiere ser adorado. Yo he visto a muchísima gente en las iglesias desfilar así. Personas que nunca se comprometen con la palabra. Es más, nunca les llama la atención el asunto, por ejemplo, de ser miembros en plena comunión de la iglesia. No les llama la atención para nada. Simplemente ellos van, llegan, escuchan, colaboran con la iglesia en algunas áreas, pero simple y sencillamente hasta allí llegó su fe. No hay una fe que sea más comprometida, una fe de acuerdo a la Biblia, una fe como la del tercer grupo, por ejemplo. Estas personas creen en el Dios de la Biblia y en consecuencia han acudido a Dios en confesión, rendición y adoración. Estas personas son las que estudian las Escrituras para poder conocer mejor a Dios y servirlo con mayor profundidad y coherencia. No se trata de Dios solamente como un concepto filosófico, sino como un ser divino con quien tienen una relación de gracia y donde el sacrificio sublime de Cristo es aceptado por ellos para perdón de sus propios pecados. Este tercer grupo de personas que creen en el Dios de la Biblia son las personas que ejercen una fe bíblica en el Dios que la Biblia revela. Estas personas, amados hermanos, son las que día a día son transformados, pero también son liberados, son sanados. Son las personas que día a día pueden observar y ver con mayor claridad la gracia de Dios obrando y operando en sus vidas. Cuando no sucede esto en la vida de personas, las personas son ciegas. Por ejemplo, las personas hablan de necesidad teniéndolo todo. El Señor dice en su palabra,
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y sin embargo nosotros seguimos siendo como el hermano mayor del pródigo, donde le decimos al Señor, Señor, a mí nunca me has dado nada. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede simple y sencillamente es lo que Santiago también va a explicar. Va a explicar y va a decir, bueno, tu problema es que eres demasiado codicioso, eres demasiado envidioso y pides, pero pides para cosas que no glorifican el nombre del Señor. Y entonces por eso nunca recibes. Y por eso, aunque lo recibas, no eres capaz de verlo. El padre le dice a este hermano mayor, hijo, todo es tuyo. Pero él dice, a mí nunca me has dado nada. Entonces las personas que no reconocen a Dios de esta forma y de esta manera como su Señor y como su Salvador, como el Creador, como su buen pastor que le da todas las cosas que necesita, son personas que siguen estando vacíos en su alma y en su ser. Y eso les va a pasar al primer grupo de gente que dice no creer definitivamente en Dios y al segundo grupo que dice creer en un Dios, pero es un Dios conceptual solamente y no hay ninguna relación con ese Dios a través de una búsqueda incesante por una necesidad del corazón o del alma de encontrarse con el Señor. Hay una cuarta categoría que pudiéramos nosotros decir es que dentro de este tercer grupo de gente que se ha rendido a los pies de Dios, también hay una categoría, amados hermanos, de personas que han entendido que el Señor es realmente la fuente de toda su esperanza para la vida presente y para la vida venidera. Y son personas que entienden que la relación con el Señor es tan importante, tan necesaria, que ellos cada día de su vida se esfuerzan por vivir más extasiados de la gloria de Dios. Sin embargo, estas mismas personas también tienen y pueden reconocer que aunque aman a Dios con todo el corazón y que todo lo que hacen lo hacen para la gloria del Señor, no siempre están y corresponden en sus acciones y pensamientos y deseos con lo que Dios exige. Es decir, son muy conscientes de su limitante. Por eso, en este sentido, esta cuarta categoría de personas que creen en Dios son personas que han llegado, como Pablo, a un nivel de poder decir, por ejemplo, para mí todo es basura, todo lo que hay en este mundo es basura. Y una persona que no ha entendido esta verdad, pero que sí es una persona del tercer grupo, es adoradora, es una persona que ha confesado sus pecados, pero no ha llegado a entender. De pronto hay muchísimas cosas en su vida que todavía lo retienen en las cosas de este mundo. Ellos son buenos adoradores. Son personas que se esfuerzan por vivir una vida santa delante del Señor. Pero todavía en su alma y en su ser llegan a estar presos todavía de ciertas cosas que no han podido dejar. Cuando nosotros llegamos al nivel, digamos, de fe de Pablo, como para decir, pues todo es basura. Recuerdo en una ocasión que cuando compré mi primer auto, pues obviamente lo cuidaba yo mucho, que no lo fueran a rayar, que en fin, cosas como esas, ¿no? Hasta que llegué a la comprensión de que un carro, como todas las cosas, como cualquier cosa, como cualquier objeto, no es más que solo eso, es fierro.
y que siempre se va a desgastar, no importa qué tan bueno sea, y que nunca lo vas a poder conservar por mucho tiempo con toda esa esplendidez que nosotros quisiéramos. No lo vas a poder hacer. Se va a deteriorar de todas las formas posibles. Y entonces nosotros a veces no entendemos esta verdad, aún hablando acerca de nuestro propio cuerpo, por ejemplo. No entendemos que nuestro propio cuerpo se deteriora. No entendemos que este cuerpo cada día va teniendo mayores problemas y que eso es parte de la vida, pero que aún así, dice el apóstol Pablo, en nuestra propia debilidad, somos fuertes porque hemos confiado en un Dios y podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le he pedido al Señor y le he orado a mi Señor que me quite esta enfermedad, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo estoy entonces contento, como dice Pablo, porque el Señor me ha dado esta enfermedad y si Él no me la quiere quitar, entonces Él sabrá, porque yo sé que Él es un Dios bueno, sabio, es alguien que siempre está pendiente de mí. Entonces, en este nivel, amados hermanos, nosotros llegamos al punto en el que hemos considerado que Dios no es solamente el Dios que me da, es mucho más que eso. Yo lo amo no por lo que me da, sino por lo que Él es. Por eso Habacuc, cuando habla acerca de esto, dice, Señor, antes me preocupaba mucho este asunto de por qué nosotros como pueblo a veces sufrimos, como pueblo tuyo a veces sufrimos, y los otros pueblos vienen y hacen escarnio de nosotros. Pero ahora he llegado a esa comprensión, Señor, de que no es así, de que tú realmente nos amas. Por eso, aunque las vides no den fruto y no haya vacas allá en los corrales y no den el mantenimiento debido, con todo yo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ven ustedes qué nivel de fe, de confianza, de seguridad, de certeza, de contentamiento, de que aunque no tenga absolutamente nada, Él está feliz y Él está satisfecho. Tenemos que preguntarnos, amados hermanos, si tú y yo hemos llegado a ese nivel de entendimiento de las Sagradas Escrituras para decir, Señor, yo estoy contento, cualesquiera que sea mi situación, ya sea que tenga, que no tenga, ya sea que reciba o que no reciba, las cosas materiales. Yo no te amo porque me das cosas materiales. Yo te amo por lo que tú eres y estoy más que satisfecho y contento de que tú me hayas perdonado mis pecados. Después de eso, Señor, todo lo demás es ganancia. Entonces, aquí nosotros podemos ver estos 4 niveles que hemos dicho de personas que responden a la existencia de Dios. 1 es negando la existencia. 2 es creyendo en Dios como un concepto, pero nada más, sin tener una relación con Él. 3 es tener una relación con el Señor, pero una relación todavía limitada porque no hemos añadido a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y eso es precisamente también lo que escribe el escritor de los Hebreos cuando nos habla acerca de eso y dice que nosotros a veces nos hemos conformado con ser niños que necesitan todavía papilla en los asuntos que tienen que ver con la fe y no crecemos. Necesitamos crecer. Ya diste el primer paso, pero ahora necesitas crecer en la gracia. Y este es el tercer grupo de personas que sí tiene una relación con el Señor, pero necesita seguir creciendo. Y el cuarto grupo es aquellas personas que entienden, comprenden que Dios es el centro absoluto de su fe, es la fuente de toda su esperanza para esta vida
y para la venidera. Descansan absolutamente en el Señor. Y entonces, amados hermanos, cuando esto es una realidad en nuestras vidas, nosotros podemos entonces ahora responder humildemente al Señor. La respuesta humilde ante el Señor, primero se da cuando nosotros reconocemos esa existencia de Dios. Por eso, si ustedes observan en las Escrituras, cuando los escritores bíblicos hablan acerca de Dios, siempre van a mencionar el hecho de que Dios es un Dios creador, que es un Dios sustentador, que es el Señor. Y podríamos nosotros decir que hay tres categorías básicas en este sentido. Dios es creador, es Señor y es nuestro Salvador. Es creador, es Señor y es nuestro Salvador. Y esas tres categorías están presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto nos lleva a nosotros a ver cómo las personas que humildemente han reconocido la existencia de Dios van a reconocer a Dios en la creación. Él es creador. Todo lo hizo el Señor y todo, dice el apóstol Pablo, es de Él y por Él y para Él. Es maravilloso todo lo que la creación puede mencionarnos, como lo dice el apóstol Pablo. Dice que la creación, dice, nos muestra el eterno poder y la deidad de Dios. El salmista lo va a decir de otra forma y va a decir, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces vean ustedes cómo tanto Pablo como el salmista están expresando cómo nosotros humildemente aceptamos y reconocemos la existencia de Dios a través del hecho de que Él es creador. La Biblia de hecho dice, en el principio Dios. En el principio Dios. Nosotros no empezamos las cosas, no las controlamos. El mundo no funciona conforme a nuestros planes. No sabemos lo que va a suceder y no sabríamos quiénes somos ni lo que se supone que deberíamos hacer si no fuera por el Creador. Por eso el Señor le dice a Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Y pueden leer ustedes Job capítulo 38, todos los últimos capítulos de Job. Y entonces se van a dar cuenta ustedes de que Dios les está tratando de convencer a Job en este sentido de su ignorancia, como dice Job. Dios convence a Job de su ignorancia. La creación, amados hermanos, nos habla de todo lo que Dios puede hacer y lo que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer ni siquiera, dice la Biblia, blanco uno de nuestros cabellos. A menos que hoy, por cuestiones de química, en lo pintamos, pero no somos capaces de crear absolutamente nada. Por eso, la respuesta más humilde que podemos nosotros tener es reconocer la existencia de Dios. Y en ese reconocer la existencia de Dios, estamos reconociendo que nosotros no podemos hacer nada de las cosas esenciales en la vida. No podemos crear nada. Nunca seremos el centro de todo y no hay mayor delirio que actuar como si lo fuéramos. Cada parte de nuestra condición de criatura está definida por límites. Tenemos límites de sabiduría, tenemos límites de entendimiento, tenemos límites de fortaleza, tenemos límites de capacidad, tenemos límites físicos y también tenemos límites espirituales de toda índole. Por eso, amados hermanos, entender esto con humildad. Y aquí viene el punto. Así como somos ladrones de glorias, queremos la gloria para nosotros, uno de los problemas más fuertes con el que nosotros enfrentamos es el asunto de reconocer humildemente
todo este asunto que tiene que ver con la existencia de Dios y que tiene que ver también con la creación de Dios y lo que Dios ha hecho para su gloria. Por eso a veces algunas personas les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, reconocer algunas cosas que la Biblia nos dice. Por ejemplo, el Salmo 23, amados hermanos, que todos nosotros conocemos, que todos nos sabemos de memoria, pero este Salmo 23, por ejemplo, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y eso a mucha gente le choca. De hecho, en ocasiones que lo he mencionado, ha habido personas que se han atrevido a decir: pastor, pero ¿cómo si el Señor dice también en su palabra que lo ha hecho por amor a nosotros? Y entonces lo que la gente piensa es que nosotros somos los que motivamos el amor de Dios. En otras palabras, somos nosotros tan gloriosos, tan excelsos, que Dios nos ama por lo maravilloso que nosotros somos. Ese es el pensamiento detrás que existe ante el hecho de reconocer humildemente que Dios nos ama por amor de su nombre, dice la palabra, y que por amor de su nombre Él se ha convertido en nuestro pastor, y como nuestro pastor nada nos va a faltar. Pero no es inicialmente por amor a nosotros, sino por amor a Él mismo. Y entender este asunto de cómo por amor a Él mismo Dios nos ha ahora amado de tal forma que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entender esa relación nos va a costar mucho trabajo. Y te va a costar mucho trabajo, ¿sabes por qué? Porque entre mayor sea tu soberbia, tu orgullo y tu vanidad, más trabajo te va a costar reconocer que Dios es el autor, creador y sustentador de todas las cosas. Por eso, amados hermanos, la respuesta más humilde que nosotros podemos hacer ante Dios y ante su existencia es reconocerlo. Reconocerlo como el Dios creador, como el Señor y como el Salvador de nuestras vidas. Solo Dios está por encima de todo y conoce todo. Solo Dios planea y controla todo. Solo Dios no tiene límites en su sabiduría, justicia y fuerza. Solo Dios es capaz de asegurarnos que su voluntad se hará siempre. Escucha bien eso. Solo Dios es capaz de asegurarnos que su voluntad se hará siempre. ¿Cómo te cae eso? Su voluntad se hará siempre. No se hará tu voluntad. Y por lo tanto, el Señor no te dará conforme a los deseos de tu corazón. Malinterpretas el texto. El Señor primero dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero lo primero que tienes que hacer es ¿qué cosa? Deleitarte en la existencia de Dios y en el hecho de que Él es creador, de que Él es Señor y que Él es tu Salvador. Si tú no te deleitas en eso, si tú no te gozas en el hecho supremo de que Dios existe y es el creador absoluto de todas las cosas existentes, tú nunca podrás reconocer y entender que la voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta, y que Él en este mundo que es suyo siempre hará su voluntad, aunque tú no quieras, aunque tú te resistas. Por eso el salmista también dice: aún la ira del hombre le alaba. A veces cuando al principio que encontraba yo estas frases me llamaban tanto la atención que de pronto me quedaba yo pensando: bueno, espérame, y esto.
Y de hecho a mucha gente le hace ruido precisamente el conocer estas frases que están en las Sagradas Escrituras. Otra cosa que en una ocasión descubrí precisamente en un congreso que se llamó precisamente La Gloria de Dios, era lo que dice el profeta Isaías: yo soy el Dios que hago la paz y creo la adversidad. Soy el Dios que hago la herida, pero que también la cura. Y entonces, eso quiere decir que entonces mis problemas de enfermedades no son problemas de demonios, ni de espíritus, ni mucho menos de Satanás. Job, dice la Biblia, que en todo lo que sucedió nunca vio despropósito alguno, porque Job siempre atribuyó de que era Dios el que estaba obrando en su vida. Él nunca pensó que era Satanás el que estaba detrás de todo eso. Nunca supo esa plática que tuvo Satanás con Dios. Job nunca la supo. Lo único, amados hermanos, que nosotros podemos observar y ver es cómo Dios ha planeado todas las cosas para su gloria. Solo Dios es capaz de asegurarnos que su voluntad se hará siempre. Ahora, ¿la voluntad del Señor para ti es agradable? ¿Es perfecta? ¿O es una voluntad como hoy la catalogan muchísima gente? Una voluntad llena de soberbia, de orgullo, una voluntad que se impone por la fuerza. Estaba leyendo una ponencia de un hombre que le da una respuesta a unos sacerdotes acerca de lo que implica la imagen de Dios, y dice: yo no puedo concebir y no puedo creer en la Biblia, y mucho menos en un Dios que la Biblia describe como un Dios prepotente, un Dios que invade el área de otras personas, y que no le importa hacer sufrir a pueblos, y es un Dios misógino. En fin, yo no puedo creer en un Dios. ¿Acaso los egipcios no eran también sus hijos? ¿Acaso los egipcios no eran también su creación? Cuando hay una falta, amados hermanos, de comprensión de lo que Dios es, también hay una falta de comprensión de lo que nosotros somos. Nosotros somos pecadores, y cuando la Biblia está narrando la historia del pueblo de Israel, por eso al pueblo le dice: ustedes no eran pueblo y ustedes no se merecían lo que yo estoy haciendo por ustedes. El Señor lo dice muy claramente. En otras palabras, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de egipcio, como todos los pueblos y todas las naciones del mundo, merecen la muerte, porque eso es lo que la Biblia dice. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios no está obligado a bendecir a nadie, mucho menos a personas que se han desviado por causa del pecado. Por eso el profeta Isaías, cuando habla acerca de esto, dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Yo planté, dice, una viña, dice el profeta, y me esforcé para que esa viña pudiera dar buenos frutos. ¿Y qué pasó con la viña? Dieron frutos agrios. Ahora díganme ustedes, ¿qué quieren que yo haga con esa viña? ¿Y qué voy a hacer? Voy a desportillarla para que entren los animales salvajes y la derriben, y los puercos monteses la ocen y la pongan como un muladar. Esta persona no está entendiendo que ni egipcios, ni israelitas, ni nosotros hoy como iglesia merecemos la gracia del Señor.
Lo único que nosotros merecemos es la muerte. Esa es la voluntad del Señor, está establecido. La paga del pecado es muerte. El día que tú cometas esta infracción, dice la palabra, ese día vas a morir. Lo que ahora sucede, amados hermanos, es que en la voluntad de nuestro Dios, Dios ha determinado que su gracia nos alcance. Y por eso lo único que podemos nosotros hacer, y esta es la comprensión de Pablo, que él dice, Señor, gracias porque me has salvado. Y eso es lo más grande que tú puedes hacer conmigo. Después de la salvación, Señor, yo no necesito que me des absolutamente más o que me des algo más. Todo lo demás que tú me das, Señor, bienvenido sea. Y si en un momento dado, Señor, me permite pasar por situaciones difíciles, como lo veíamos ayer en el Salmo que leíamos, creo que era el Salmo 60, algo así, pero ese Salmo nos muestra y nos dice, Señor, tú me hiciste pasar por dificultades, me metiste en la red de los cazadores, tú lo hiciste, Señor. Dice el Salmo, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. En otras palabras, Señor, permitiste que personas vinieran y nos pisotearan. Pasamos por el fuego y por el agua. Y termina diciendo el salmista aquí en este párrafo, y nos sacaste a abundancia. Exactamente lo que le pasó a José y a Job. Señor llevó a José por tantas y cuantas cosas para ponerlo en abundancia. A Job el Señor lo pasó por tantas y cuantas cosas para ponerlo en abundancia. Y así ha sido para todo el pueblo de Dios. Entonces, la respuesta más humilde que nosotros podemos hacer es reconocer la existencia de Dios. Solo Dios está por encima de todo y conoce todo. Solo Dios planea y controla todo. Solo Dios no tiene límites en su sabiduría, justicia y fuerza. Solo Dios es capaz de asegurarnos que su voluntad se hará siempre. Solo Dios tiene el derecho y el entendimiento para establecer las reglas según las cuales vivan sus criaturas. Solo Dios tiene el derecho y el entendimiento para establecer las reglas según las cuales van a vivir sus criaturas. Y esto es otra cosa que a ti, a mí y al mundo nos choca. Nos choca que nos pongan límites. Nos choca que nos digan, por ahí no puedes andar, por ahí no puedes pasar. Por eso mucha gente se resiste, por ejemplo, al asunto que tiene que ver con la religión. Dice que en la religión ahí prohíben muchas cosas. Y ya, por eso mejor desde acá, de afuera. Y como son personas que no han apreciado la gracia ni conciben al Dios creador y al Dios que es Señor y Salvador, solamente ven a personas y lo único que pueden alcanzar a ver es a personas pecadoras como ellos. Y se comparan y aún dice, yo soy malo, pero híjole, tú que estás ahí metido y aún así haces este tipo de cosas. No han conocido a Dios. No saben cómo Dios opera. No han entendido que Dios ha escogido lo vil del mundo, lo menospreciado. No han comprendido cómo es que Dios ha escogido lo peor del mundo para avergonzar. No lo han entendido. Son ciegos todavía. Dios tiene el derecho para establecer las reglas sobre las cuales viven sus criaturas. Y las ha establecido. Por eso si dice por allí una máxima de
jurídica, dice que la ignorancia de la ley no te libra de responsabilidades. Y eso implica entonces que el hecho de que tú desconozcas lo que Dios ha determinado para tu vida no quiere decir que que estés exculpado, ¿no? Tu deber es conocerlas. Y por eso el Señor las ha revelado a través de las cosas creadas. Y el Señor se lo dice a Job precisamente por eso. La creación tiene leyes, tiene normas sobre las cuales se rige y no van a pasar de allí. Están las leyes físicas que controlan el universo y Dios ha puesto esas leyes difíciles a veces de poder comprender y entender, pero son leyes que Dios ha dispuesto. Ha puesto límites a todas las cosas. Y esto va en contra precisamente de nuestro orgullo y de nuestra vanidad y de nuestra soberbia. Aunque somos hechos a su imagen, somos pequeños, débiles y menesterosos. De modo que necesitamos una buena teología centrada en Dios que nos haga humildes, que nos ponga en nuestro lugar. Inclínate ante el trono del Dios Todopoderoso y déjate estremecer por su gloria. El orgullo se desmorona ante el trono del Dios Todopoderoso. Déjame leerte lo que dice Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Y en esta porción de las Escrituras, Isaías contempla, dice, la gloria de Dios. Dice Isaías del versículo 1 al 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vean entonces lo que Isaías descubre ante el trono de Dios. Él se desmorona ante el trono. Por eso, amados hermanos, miren, esto al aplicarlo a la vida diaria, a la vida cotidiana, ¿cómo vives tú día con día? ¿Vives como estando ante el trono de la gloria de Dios? Cuando vienes al templo, cuando te presentas delante de Él, vienes como para presentarte delante del trono de Dios. Vean lo que le pasó a Isaías. La santidad de Dios descubre lo impío que somos. Ay de mí que soy muerto. Por eso dice el Señor Jesús que la realidad del por qué las personas no vienen al Evangelio y huyen del Evangelio, dice es porque sus obras son malas y no quieren dejarlas. Aman más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando una persona ama más las cosas de este mundo que a Dios, Dios un día le hará ver su gloria completa. El rico no quiso dejar su riqueza, el joven rico. Anda, vende todo lo que tiene. Diferente que Zaqueo. Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguno le he robado algo, Señor, se lo devuelvo como si hubiese hecho una inversión.
con sus intereses al cuádruple. 4 veces le voy a devolver lo que le he robado. ¿Ven el cambio de vida? ¿Ven el cambio del corazón? ¿Ven el cambio ahora de un corazón que ha dejado de estar esclavizado a las cosas de este mundo para vivir ahora con un corazón dirigido y un corazón que se inclina ante la gracia del Señor? El poder soberano de Dios saca a la luz nuestras debilidades. Soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. La soberanía de Dios evidencia lo poco que en realidad podemos controlar. ¿Qué puedes hacer? Nada. ¿Qué está bajo tu control? Nada, solo es una ilusión. Quieres controlar cosas y en realidad no puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. La omnisciencia de Dios nos confronta con los límites de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento. El amor de Dios revela cuán faltos de amor podemos ser. La fidelidad de Dios confronta nuestro corazón errante. La gracia de Dios deja ver cuán críticos y poco perdonadores somos muchas veces. La paciencia de Dios evidencia nuestra irritabilidad e impaciencia. La justicia de Dios revela nuestro pecado. Ser humilde no es ponerse una fachada artificial de desprecio por uno mismo, ¿no? O la humildad es estar dispuesto a reconocer quién eres. Solo es posible tener una imagen acertada de ti mismo cuando te examinas a la luz de la santidad y la gloria de Dios. Por eso, como decía alguien por allí, cuando hablen mal de mí, no les creas, soy peor de lo que te dicen. Y esto solo pueden decirlo, amados, las personas que en realidad entienden cuál es verdaderamente su condición y lo aceptas. ¿Cuál es la condición de tus hijos? Y la aceptas. Y por ello te esfuerzas porque sabes que tus hijos, como tú, como tu esposa, como tu esposo, siempre tienen un corazón maligno, perverso, inclinados hacia el mal, y en cualquier momento van a hacer algo que es propio del pecado. Ser humilde es reconocer esto. El orgullo no es solo querer hacer las cosas a tu manera, sino convencerte a ti mismo de que tu manera es mejor que la manera de Dios. Qué tremendo es eso. No es solo hacer las cosas a tu manera, sino convencerte de que tu manera es mejor que la manera de Dios. En otras palabras, es pensar que eres más listo que Dios. El orgullo es atribuirte el mérito por algo que nunca habrías podido lograr o producir por ti solo. Es llamarte a ti mismo más justo de lo que eres y por ende no buscar la ayuda ni la protección de la gracia de Dios. El orgullo te lleva a ser crítico e impaciente con aquellos a quienes consideras menos justos que tú. El orgullo antepone tu placer, escucha bien eso, antepone tu placer a los placeres de Dios. Es estar tan seguro de tu conocimiento teológico y bíblico que resistes la instrucción y el consejo. Orgullo es esperar y exigir de otros aquello que tú mismo no estás dispuesto a hacer. El orgullo canjea constantemente el llamado y los mandamientos de Dios por algo que es instantáneo, cómodo y placentero para ti. La persona orgullosa ansía ser reconocida, vista
recibir reconocimiento y atención. El orgullo nos lleva a usar a las personas a quienes estamos llamados a servir. Una persona orgullosa se aferra a las ofensas. Por eso tu incapacidad de pedir perdón. La incapacidad de pedir perdón no radica en lo grande del pecado de otras personas contra ti. Radica en lo grande de tu orgullo y de tu soberbia para perdonar. Una persona orgullosa se aferra a las ofensas y encuentra razones para no perdonar. Dado que una persona orgullosa considera que está bien, no tiene por costumbre clamar a Dios cada día para pedir su gracia que lo rescate. El orgullo nunca producirá una buena cosecha. Para ir terminando esta parte de cómo nosotros respondemos humildemente a la existencia de Dios, reconociendo que Él es Creador, Señor y Salvador. La triste ruptura, discordia y disfunción que existe en la sociedad humana son parte de la cosecha tenebrosa de los corazones orgullosos. Es decir, la condición que hoy aguardamos como sociedad es simple y sencillamente porque el orgullo y la soberbia han coronado a la humanidad. Por eso vivimos así en una sociedad llena de resentimiento, en una sociedad crítica de los demás, una sociedad que juzga, una sociedad que ve el mal en los demás, pero no puede ver su propio pecado. Una sociedad amargada, una sociedad que es adoradora de sí misma, y una sociedad que desde luego es incapaz de perdonar, es incapaz de ofrecer bondad y misericordia a menos que espere algo. Es la humildad la que nos acerca a Dios. Es la humildad la que nos lleva a reconocer y confesar nuestros pecados. Es la humildad la que nos mueve a amar la ley de Dios. Es la humildad la que nos hace pacientes y perdonadores. Es la humildad la que incorpora la comunión con Dios a nuestras ocupaciones diarias. Es decir, es la humildad la que nos lleva a tener nuestros devocionales diarios. Es la humildad la que puede hacer el tiempo. Es la humildad la que puede decir y organizarse de tal manera que en medio de tu agenda llena siempre tienes tiempo para Dios porque le reconoces que vives por Él, que todo es de Él, que vives en su mundo y que no puedes hacer nada sin Él. Es la humildad la que nos envía como representantes de la santa misión redentora de Dios. Es la humildad la que nos hace agentes de la justicia y la misericordia de Dios. Solo bajo la luz resplandeciente de la existencia y de la gloria de Dios puedes verte a ti mismo como eres realmente. Reconocer la existencia de Dios y su inestimable gloria nos hace humildes y nos lleva a implorar su gracia perdonadora, transformadora y liberadora. Reconocer la existencia de Dios y su inestimable gloria nos hace humildes. Así que, amados hermanos, en este día nosotros podemos ver cómo la existencia de Dios y la gloria de Dios lo llena todo. Y solo humildemente, cuando venimos con un corazón como el de Isaías y contemplar su gloria,
no podemos hacer otra cosa más que caer delante del Señor. Porque esa gloria nos hace ver nuestra terrible condición pecaminosa. Y nos hace ahora aceptar por fe lo que el Señor hace. Ay de mí, dice Isaías, soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero dice el Señor, y Él en su gracia, y voló un serafín, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Qué maravilloso es el Señor. Por lo tanto, si eso ha hecho el Señor, entonces ahora humildemente tienes que vivir. Y cuando seas tentado para criticar a otros, seas tentado para juzgar a otras personas, seas tentado a usar a las otras personas, seas tentado a no perdonar, recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Recuerda su gracia y su bondad para ti, para tu propia vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Seguiremos hablando de esto el próximo jueves, si el Señor nos lo permite. Y queremos seguir con este tema de el orgullo y la humildad delante del Señor, porque resulta ser muy interesante en la forma y en la manera en cómo nosotros estamos viviendo en la vida diaria y en la vida cotidiana. Estamos siendo transformados, Dios está transformando nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestro quehacer, o solamente nosotros hemos concebido a un Dios que sí es bueno, que sí es misericordioso, que está para cuando tenemos problemas y dificultades, pero pues yo mi vida la vivo a mi manera. Somos de los que cantan a veces esa canción, ¿no?, de Frank Sinatra, creo que era, a mi manera. Has vivido y vives tu vida a tu manera y dices que estás en paz, que estás tranquilo porque has vivido a tu manera. Pero un día te presentarás delante del Señor y el Señor te dirá, apartaos de mí porque viviste a tu manera, no a mi manera. Así que tómalo muy en cuenta, piénsalo, reflexiónalo y humíllate delante del Señor.